tarde para nuestras vidas, Señor. Y que sea tu Espíritu, Señor, abriendo nuestros oídos, Señor, espirituales, Señor, que podamos oír su voz, Señor, para que tú nos corrijas, nos enseñes y seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Amén. Así que vamos, no me voy a tardar mucho. Vamos a ir a la carta de Tito, en la epístola o carta, ¿verdad? Y vamos a ver uno 5. Vamos a leer unos. Primera en el Tito 1:5. ¿Lo tenemos? Dice así la escritura: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disoluciones ni de rebeldías. Amén. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, y mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amén. Amén. Los cretenses. Los cretenses es una isla que está cerca de Grecia. Amén. A donde anduvo Pablo. Amén. Y ahí había pues una iglesia. Había iglesias en las ciudades. Hermanos que se estaban congregando. Hermanos que ya habían aceptado el evangelio. ¿Sí? Habían creído en lo que el apóstol les había predicado, y ya ellos se estaban reuniendo. Amén. Pero nos enseña la carta lo que Dios o Pablo trata de mostrarle a Tito, que él quiere que sean restauradas esas congregaciones. Amén. Estaban pasando problemas, porque si tú ves en el 12 dice, en el 11, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan las casas, enseñando por ganancias deshonestas todo lo que no conviene. O sea, ya se había metido algo que no convenía. Amén. Estaban enseñando cosas que no convienen enseñarse, pero lo hacían ¿por qué? Porque les estaba dejando dinero. Amén. Aquí nos está enseñando, dice: uno de ellos, su propio profeta, les dijo: los cretenses, siempre mentirosos. Ya tenían, ¿qué estaban usando? Mentiras. Dice: malas bestias. Ahí ya los estaba tratando como que no estaban entendiendo bien, razonando. Dice: glotones y ociosos. Amén. Ya no se estaban ocupando en lo que
el Señor dice que nos ocupemos. Ellos ya habían desviado su enseñanza y ya estaban haciendo otras cosas que no convienen, dice. Y luego dice el 13, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos ¿en qué? En la fe. El propósito de reprenderlos era ¿para qué? Para sanarlos. Amén. Es como cuando usted se toma una medicina en un lugar para que no le caiga la infección o tiene una cortada y es necesario que esa se restaure. A usted le dan un antibiótico. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Y le estaba enseñando que levantara hombres, que se diera cuenta cómo esos hombres se comportaban. Sí, le estaba dando la instrucción que esos hombres tenían que tener unas características para que enseñaran. ¿Para qué? Para que no se enseñaran cosas que no convienen enseñarse. Sí, él quería que la iglesia fuera una iglesia sana, en una iglesia genuina. Y yo creo que eso es lo que en estos tiempos hoy busca de nosotros, que seamos congregaciones sanas, congregaciones genuinas. Y es aquí a donde uno empieza a ponerse, los que estamos enfrente de una congregación, porque se nos exigen cosas que tenemos que tener, cualidades que los hermanos tienen que ver en nosotros. ¿Sí? Usted tiene que ver cómo es mi comportamiento. ¿Por qué? Porque ese comportamiento le va a decir si soy un buen obrero o no lo soy. ¿Sí? Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces es necesario que yo me presente delante de un pueblo con un testimonio que estoy viviendo. No nomás ¿cómo se dice? De palabra, sino de hecho y verdad. Eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros, el Señor. ¿Sí? Que usted también se esfuerce. ¿Para qué? Para que sea un hombre de Dios genuino, una mujer de Dios genuina. Y aquí había un problema con los que estaban enseñando en las iglesias, porque ya les estaban enseñando por ganancias. ¿Sí? Y hoy en día muchas congregaciones buscan solo el número, buscan números, y no les importa cómo se está conduciendo la vida del pueblo, de la iglesia. ¿Sí? Y muchas veces hay mucha tibieza en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra muchas veces no está pegando en el blanco, no está pegando en el objetivo que Dios nos la dejó, que es corregirnos, enseñarnos. Porque hay veces erramos. Y aquí es lo que le había pasado a los cretenses, a las congregaciones en Creta. Por eso Pablo le escribe la carta a Tito, para que pusiese en orden lo que estaba desordenado. Y ese es el propósito, amén. Amén. Porque todos queremos vivir un evangelio sano, que se muestre. Amén. Amén. Y por eso aquí el apóstol le escribe a Tito y dice, exhorta a los que duramente. O sea, ya no es así suavecito, es que Dios a su tiempo, o Dios, no es así. ¿Sí? Exhórtalos duramente, que su comportamiento está mal, que lo que están haciendo está mal. Es como cuando tú amas a tus hijos, tienes que exhortarlo, y si lo amas de verdad, lo tienes que exhortar duro. Sí, porque si no, lo vas a dejar que crezca torcido. Y es necesario que haya una fuerza. Aquí eso es lo que le está diciendo a Pablo. Diles que se comporten como es debido y que enseñen como deben enseñar. Que no se enseña el evangelio porque queremos dinero. No se cobran las entradas en una iglesia.
aunque en ocasiones en algunas han cobrado. Me consta porque me ha tocado hasta pagar 20 dólares. Digo, pero ¿por qué se pagan? ¿Por qué se paga? Y si uno tiene que dar por gracia lo que por gracia recibió del Señor. La salvación no cobró ni un peso. Eso es por amor, lo dio, lo hizo Cristo. Amén. Y usted la recibió por amor a Cristo. Entonces, la palabra es algo que nos enseña que esas congregaciones tenían deficiencia. Y los hermanos ya se estaban volviendo, ¿cómo? Glotones, malas bestias, ociosos, mentirosos. O sea, ya a ellos no les importaba. Amén. ¿Sí? Dice, y Pablo le dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos. Amén, dice, y luego dice el 14, no teniendo fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Amén. Las prácticas judaicas, dice aquí, ni mandamientos de hombres que se apartan de qué? Se apartan de la verdad. Ahora mucha gente que no es judía quiere santificar el sábado y quiere hacer cosas así. Cuando la palabra de Dios, siempre hemos sido gentiles, hermanos, nunca se nos enseñó las leyes judaicas como para que nosotros vengamos en este tiempo a querer hacerlas. ¿Sí? Hay cosas que el Señor dejó claras y establecidas en su palabra que fueron para nosotros los que no somos del pueblo judío. ¿Sí? Nuestras costumbres, nuestras tradiciones son bien distintas a las de los judíos. Pero se nos dejaron instrucciones en la palabra de Dios de cómo debemos comportarnos para que el evangelio sea eficiente y eficaz en nuestras vidas. Porque de eso se trata, de que si hemos estado haciendo cosas que no están bien, las mejoremos. ¿Sí? Amén. Dice, si usted se va a los ministros, les pide unos requisitos como que sus hijos sean creyentes, que sean sobrios, que sean dueños de sí mismos, que no te dejes ganar por la ira, y uno muchas veces solamente muriendo a esas cosas, amén, tomando su cruz y negándose a uno puede lograrlo. Sí, y es algo que debemos entender. Dice en el 2, si usted lo lee en su casa, ¿verdad? Porque es grande, les da las instrucciones de cómo se tiene que ser el hombre, y cómo las mujeres se deben de comportar. Por ejemplo, en el 4 dice, en el 3, perdón, las ancianas del 2 y 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, o sea, que no anden levantando falsos, no sean esclavas del vino, que no tomen, maestras de qué? Del bien. O sea, ustedes tienen que enseñar el bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de qué? De su casa. Usted dedíquese a su casa, no a la de los demás, sino usted tiene que poner atención en su casa. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está atendiendo usted a su esposo? Porque tiene que ver mucho. Cuando llegan los hermanos, yo pues puedo llegar todo arrugado porque no tengo mujer, ¿verdad? Pero digo, yo si veo a un hermano que tiene su esposa y llega todo con la camisa ajada, pues le voy a decir como que la hermana no le está planchando su ropa, o no le está atendiendo bien a su esposo, ¿sí? No le está dando de comer bien, si lo ve todo. No, es que tiene que ver mucho, porque mire hermano, porque es bien esencial esta enseñanza, porque así su matrimonio va a ser eficiente, va a ser bueno, va a ser un ejemplo para otros. ¿Sí?
es bien importante porque es algo que se está perdiendo. Se está perdiendo en la vida de la iglesia. Hoy hay muchos divorcios. ¿Por qué? Porque ya no se quieren. Por ejemplo, aquí dice en el 5, ¿verdad? Ser prudentes, castas, cuidadosas, de buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Y eso qué es cristiana? Porque así dicen. Y blasfeman por causa de mira cómo se comporta, sin temor. Es bien importante lo que está enseñando Pablo a Tito para que corrigiese lo que no se estaba enseñando en las congregaciones en Creta. Amén. Esa es la sana enseñanza. Esa va a tener hogares bendecidos, hogares que den testimonio, porque de eso se trata. No porque nosotros o alguien haya pasado una situación de divorcio, no quiere decir que pueda restaurar una vida y pueda hacer algo de ejemplo para otros, porque su experiencia le puede ayudar a mí me pasó, y porque yo muchas veces no me quise someter o sentía o peleaba yo cada instante, y tu testimonio, hermana, le puede servir a otras mujeres que quizás estén pasando alguna circunstancia. De eso se trata, de sanar la iglesia, de corregir la iglesia, sí, de instruir a la iglesia a la verdad. Y es bien importante lo que les estaba pasando en Creta, porque los cretenses ya se habían vuelto, ya no estaban predicando lo que se debe predicar y enseñar. Amén. Dice aquí en el 7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Es bien importante, amén, que por ejemplo, yo que estoy enfrente, yo tengo que ser serio, porque sé que esto depende de nuestra vida, como les he dicho. Qué importante es que mi corazón esté bien, que mi mente esté sana completamente, una vida que dé buen testimonio. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que no tan solo me salve yo, sino que también se salve el que me escucha. Amén. Y es algo que nos enseña. Dice, si vamos al 3, en el 3 del 3:3, de ahí de Tito. Está muy buena la carta para que la lean en su casa. Nada más tiene 3 capítulos, o la escuchen por el celular. Dice, en el 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero ese es otro tiempo. Pero ya que venimos y reconocemos y creemos, nuestra vida tiene que cambiar. Amén. Porque si nos acercamos a Dios es para que nuestra vida cambie, para ser bendecidos por Dios, porque si Dios bendice a la iglesia. Sí, Dios es un Dios que bendice a su pueblo. Muchas veces caemos en la mentira del diablo, ¿verdad? Que no, para que no. Si uno es hacedor de la palabra, Dios bendice su iglesia, Dios bendice su palabra, y Dios va a bendecir nuestras vidas y nuestra congregación, y vamos a ser de bendición para esta ciudad, hermano. Amén. Sí, por eso es importante que nos apliquemos, ¿verdad? Por eso es importante que oigamos con fe la palabra. Porque tanto me habla a mí como le habla a usted la palabra de Dios. Amén. Y buscamos que Dios se glorifique en todo. Amén. En todo lo que hacemos. Amén. Y dice aquí, pero cuando se manifestó en el 4,
la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es por lo que hacemos nosotros, amén, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador. Escuche bien, lo que ya derramó, ya usted ya está, si ha abierto su corazón y ha creído que Jesús se levantó de entre los muertos, el Espíritu Santo ya se derramó en usted. Amén. Sí, porque no se lo revela ni carne ni sangre. Que Jesús es el Hijo del Dios viviente, se lo revela el Padre que está en los cielos. Amén. ¿Sí? Y si hemos creído eso, es porque el Señor, el Padre, nos lo ha revelado. Por eso es importante, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Quizá otros no crean en esta esperanza, pero nosotros sí creemos. Amén. Cada quien puede creer, pero nosotros hemos decidido creer en el Evangelio. Amén. Dice el 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. ¿Cómo le dice? Con firmeza. Que insista, o sea, no dejes de decírselas, no dejes de predicárselas. En otro tiempo éramos rebeldes, pero hoy hemos recibido misericordia. Amén. Y el apóstol le dice, quiero que se las estés. ¿Para qué? Para que haya firmeza. Amén. Y por eso muchas veces el pueblo de Dios no se afirma, porque no están oyendo la palabra que tiene que oírse. ¿Sí? Por eso muchas veces caemos una y otra vez en las mismas cosas. Amén. Amén. En los mismos pleitos, en los mismos celos, porque no se está afirmando la palabra de Dios en los corazones, y Dios quiere que esté firme ahí. Amén. Amén. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Hay algo que dice aquí que son buenas y son útiles para nuestra vida. Por eso es importante. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, vamos a salir vencedores, vamos a salir victoriosos. Porque lo que más busca el enemigo es que estemos a la mitad. Vamos a permitir que el Espíritu de Dios afirme nuestra fe en Cristo. Amén. Porque es necesario para que los que te miren, no te miren como, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es cristiana? Si murmuran de nosotros, que sean porque amamos a Dios, porque estamos haciendo lo bueno, porque no queremos tocar lo inmundo y contaminarnos. Amén. Mejor hay que seguirle como debe de ser. Dice aquí, dice el 9, pero evita cuestiones, ¿qué? Necias, genealogías y contenciones, disyunciones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio uno mismo se condena. Amén. Cuando no queremos, porque le dicen, no, es que Dios va a condenar. No. Y la Biblia dice que uno mismo escoge. Amén. Amén. Uno mismo escoge
No quiere uno seguir creciendo, perseverando, porque esa es la lucha, en la batalla espiritual que tenemos, amén. Dentro de nosotros se crea una batalla, una lucha en el espíritu, queriendo que nosotros hagamos lo bueno, y nuestra carne queriendo que claudiquemos todo el tiempo, amén. Por eso tenemos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Por eso tenemos que orar para que a través del espíritu hagamos morir las obras de la carne, amén. Sí, es importante y esa es la razón. Si usted lee la carta, está hablando. ¿Por qué? Porque Dios quiere hombres y mujeres sanos en la fe, amén. No quiere que prediquemos cosas que no, porque pues hay prédicas que te emocionan, ¿verdad? Pero que no traen edificación. Si ustedes leen más el 2, le enseña que se tiene que comportar en su trabajo, en su casa, como debe de ser. ¿Sí? Dice el 12 del 2, dice, enseñando que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobrios, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí vemos cómo la carta y el apóstol le da a Jesús, ¿cómo? Le dice que es Dios, ¿verdad? Como Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Tenemos que andar en eso, hermano, y por eso es bien importante, amén. La enseñanza muchas veces es, como se dice, cansa. Hay veces puede causar aburrimiento, pero es la que nos hace crecer. Amén. Amén. Es la que nos hace crecer, porque de otra manera nos quedamos como sin, nada más emocionados, tocados, pero a mí me gusta la enseñanza porque eso es lo que te hace madurar, tener una fe genuina. Amén. No venir nada más por venir a la iglesia, sino porque hay un propósito de venir, de adorar, de exaltar, de seguir alimentándonos, de seguir creciendo en la gracia del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie nosotros podemos ver que la carta a los cretenses es una carta que quiere restaurar a un pueblo. Amén. Que quiere corregir y muchas iglesias quizás necesiten volver a esta palabra de Tito. Amén. Muchas congregaciones que se han desviado en cosas que no, que están enseñando los que están, porque le habla al que está enfrente, ¿verdad? Está enseñando otras cosas que no se enseñen, doctrinas que no edifican al pueblo de Dios. Así que vamos a darle gracias porque nosotros tenemos la palabra que es fiel y que afirma nuestros corazones. Amén. Es la palabra del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña, Señor, la manera eficaz, Señor, de comportarnos, Señor, la manera eficaz de corregir, Señor, porque tu palabra, Señor, es la que corrige, Señor, a tu pueblo, Señor. Es la que corrige nuestra manera de pensar, Señor. Porque muchas veces, Señor, se meten ideas, Señor, y cosas que, como lo dice tu palabra, hombres contumaces que se meten en sus ideas, sus prejuicios y no quieren cambiar, Señor, aunque se esté oyendo la verdad, Señor. Señor, aquí, Señor, te pedimos
Que haya hombres, Señor, y mujeres que escuchen la voz de tu Espíritu, la voz de tu palabra, Señor. Que no tengamos oídos sordos, Señor, de lo que debemos ministrar y de lo que debemos enseñar, Señor, para que seamos sanos en la fe, Señor. Porque necesitamos, Señor, que a través de nuestra vida, Señor, de testificar de ti, Señor, haya sanidad, Señor, en las familias, Señor, en la juventud, Señor. Porque hay un propósito, Señor, para que podamos ser luz, Señor, en medio de estas tinieblas, Señor, y podamos alumbrar en esta ciudad, Señor, con un buen testimonio delante de los hombres y delante de ti, Señor. Que eres el Salvador de todos, Señor, y no quieres que ninguno se pierda, Señor, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad, Señor. Que todos, Señor, crezcamos, Señor, en la fe, Señor, que es sana, Señor, la cual tú dejaste a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, Señor, para que nosotros caminemos, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos aquellos, Señor, que escuchan y llevan por obra tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti, Señor, toda la honra a ti, Jesús. Tú eres el buen pastor. Tú eres el buen pastor, Señor, que su vida dio, Padre, para que nosotros, Señor, podamos seguirte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. No a los hombres, Señor, sino a ti se ha dado toda la gloria y toda la honra, Señor, por lo que hiciste en el madero, Señor. Gracias, gracias, Señor. Seas tú rompiendo, Señor, las ligaduras, Señor. Seas tú sanando, Señor. Seas tú restaurando, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, Señor, sea llenándonos cada día, Señor, enamorándonos de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias. Recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, te damos gloria, Señor. Amén. Esa alegre.